Hola, un saludo para todos los que han estado viendo mis videos, los que han querido, han tenido a bien prestarme atención a lo que he venido enseñando los últimos días. Nuevamente estamos aquí ya para grabar otro video acerca del libro de Marcos. Venimos en el estudio de la palabra proscuneo o de la acción misma de postrarse delante de Jesucristo, la cual la mayoría de personas en los grupos cristianos interpretan como y enseñan como que Cristo fue adorado y que Él lo permitió, porque cada vez que se inclinaban delante de Él era para adorarle, y al Él no impedir ese acto de las personas, ese accionar de las personas, eso implica, según ellos, que Cristo es Dios, porque permitió ser adorado, ignorando voluntariamente el hecho de que ya en los libros de los profetas, en los libros de los reyes, las crónicas, se puede ver claramente cómo muchos hombres se postraban delante de otros, y no era porque lo estuviesen adorando, sino haciéndoles un acto de reverencia. Bueno, antes de ir con el tema, quiero saludar muy especialmente otra vez a don John Camión, que siempre nos reclama los videos, a mi hermanita Amparo en España, a mi hermanito muy amado Rubén en Uruguay, que me reclamó el saludo. ¿Por qué no me saludó a mí? No sabía que mi hermano también veía los videos, pero gracias a Dios que también los ha estado viendo, me dice que los ha visto todos. Y a todos aquellos que nos ven, a mi mamá, a Claudia, a Víctor, mi hermano también, Claudia, mi cuñada. Un saludo para todos ellos, Fernando, mi hermano, y creo que hasta Mauricio también los ve. Bueno, un saludo para todos ellos, y la bendición del Padre y del Hijo sea con todos ustedes también y conmigo también. Bueno, en el capítulo pasado, en el video pasado, empezamos a abordar el libro de Marcos. Miramos cómo se usa en el libro de Marcos, en la historia de los endemoniados, que se postran delante de Cristo para decirle que no los lanzara al abismo, y se usó la palabra proskuneo. Bueno, hoy vamos a seguir, y no precisamente los demonios iban a orar a Cristo, solamente le tenían temor porque sabían quién era y a qué Dios le había enviado y todo lo que Dios había hablado y prometido acerca de él a través de las escrituras. Seguimos pues con este sondeo del libro de Marcos, y es un libro en el que realmente se encuentra muy pocas veces en la narrativa de Marcos la acción de postrarse delante de Cristo, o no se hace alusión siquiera que fue adorado. Bueno, solo se dice que se inclinaron delante de él. Quedamos la semana pasada, el capítulo pasado que vimos, el video pasado, miramos hasta Marcos 5:6. Hoy quiero que miremos en el mismo libro de Marcos, que ya creo que hoy terminamos este libro, porque es muy pocas las veces que se menciona que se postraron delante de nuestro Dios Jesucristo. Y quiero que miremos la palabra donde vuelve y aparece, o la acción de postrarse, y es en Marcos capítulo 7:25. Aquí mismo en el libro de Marcos, capítulo 7, el verso 25, y es la acción del joven rico. Entonces, leámoslo para que volvamos a hacernos una idea de qué vamos a hablar. Dice así, Marcos 7:25. Perdón, es de la mujer sirofenicia. Dice así. Vale, los del 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, ya sabemos lo que dice la historia, ¿no? La respuesta de Jesús a la petición de ella, y cómo ella se humilla y le dice, ve que le dice que los perrillos, que ya lo vimos hace algunos días, un video que hice con mi niño, donde me preguntaba que qué era eso, que por qué no entendía muy bien eso, y yo se lo expliqué. Bueno, lo que creo que miramos aquí es que la palabra usada en, aquí en Marcos 7:25, narrando la historia de la mujer sirofenicia, la palabra que aparece aquí en Marcos, en la versión de Marcos, es la palabra prospipto, donde dice que se postró, ¿cierto? Aquí lo acabamos de leer. La mujer viene y se postra, después de que oye la fama de Cristo, viene y se postra a sus pies, lo que siempre ha interpretado como que fue una adoración.
Claro, en Mateo aparece la palabra, esa misma historia en el capítulo 15-25 de Mateo, y ahí se aparece la palabra proscuneo, efectivamente. No es que esté mal traducido si le pone la palabra proscuneo, no. Lo que pasa es que está mal interpretado, porque en algunas partes, como en Mateo capítulo 2, donde leímos cuando iniciamos este estudio, se ve cuando se habla acerca de los sabios que vienen a verlo, y ahí aparece en la versión que supuestamente Mateo dejó plasmado eso ahí con su propia mano, que ellos venían a adorarle y buscaban a Cristo era para adorarle, ¿no? Buscaban era el rey de los judíos para hacerle reverencia, para darle honra. Y vemos en la misma Mateo, capítulo 2 también, donde Herodes hace su incursión y dice, yo también quiero ir a adorarle. Luego dice que lo encuentran los magos y que le adorara. Eso es lo que dice la versión de Mateo. Pero, revisando las otras versiones, ni siquiera mientan esos eventos. Hubieran sido demasiado importantes como para obviarlos ellos o no tenerlos en cuenta. Y más si a Cristo realmente se lo hubiese adorado. Bueno, entonces, en Marcos 7:25, para hablar de esta misma historia que también encontramos en Mateo, en Marcos se usa una palabra que es prospecto, que esa sí no tiene ningún significado, los que tiene es adorar, ni tiene que ver con una adoración, solo con postrarse, hacer reverencia o caer con el rostro en tierra. Pero en Mateo se usa en la misma historia la palabra proscuneo. No es que esté mal usar la palabra proscuneo, lo que pasa es que ha sido mal interpretada y mal usada, y ha servido de herramienta para aquellos que dicen, no, es que él fue adorado y lo permitió, lo cual lo constituye en Dios, porque es el único que debe ser adorado, Dios, en lo cual estamos de acuerdo. El único ser que debe ser adorado es Dios, pero Cristo no es Dios. Pero son los argumentos que ellos usan para decir, Cristo fue adorado y lo permitió, por tanto es Dios. No, lo que se ve en la versión es que fue reverenciado, se pusieron de rodillas delante de él o se postraron a sus pies. Eso es todo lo que dice la escritura. En Marcos 10:17, ahí sí vamos a ver la historia del joven rico. Marcos capítulo 10, verso 17. Ahí sí es la historia del joven rico. Y dice lo siguiente: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La acción es hincar la rodilla. La palabra usada es la palabra gono. No tiene nada que ver tampoco con adoración. Simplemente aparece que se puso de rodillas. Pero si hubiese puesto aquí la palabra proscuneo, muy seguramente sería otro argumento más que usaría para decir, también el joven rico vino y le adoró. Simplemente se puso de rodillas delante de él. Es todo. Porque reconocían quién era Cristo. El profeta de Dios, el Mesías, el que venía a gobernar Israel, o que viene a gobernarlo. El siervo de Dios, prometido en los profetas. Entonces lo que vemos aquí en Marcos 10:17, el joven rico se hincaba de rodillas ante Jesús. La palabra usada, gono, no tiene nada que ver con adoración, solo con doblar la rodilla. Eso es todo. El otro texto donde aparece aquí en Marcos, porque realmente no aparece tantas veces como en Mateo. Yo les dije, miren, ya Marcos lo terminamos ya enseguida, vamos a terminar con Marcos. Y quiero que hagamos énfasis en lo que viene de Marcos, que es el capítulo 15-19. Y quiero que hagamos énfasis aquí porque aquí lo que se describe en Marcos 15-19 es la escena de los soldados romanos, que luego que llevan a Jesús y se burlan de él y lo escarnecen de muchas maneras, también le hacen reverencia, pero no es una reverencia hipócrita, porque lo que están haciendo es burlándose de él. Entonces dice 15-19 de Marcos, dice lo siguiente aquí: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. La sorpresa para todos es que en este texto también aparece la palabra proscuneo. No está mal la traducción, ni está mal usarla, porque mire lo que dice. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, mire todo lo que le hicieron ellos. Voy a retomar la historia, aquí ya los puse en contexto, pero quiero retomarla desde más atrás para que veamos todo lo que ellos le hicieron a Jesús, luego que Pilatos los entrega. Vamos a leerlo desde el verso, vamos
Vamos a leerlo desde el verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, Pilato, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, que le soltara uno de los presos. Y Pilato, y viendo la multitud, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio. ¿Quiénes lo llevaron? Los soldados, los romanos. Le llevaron dentro del pretorio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados romanos, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, resulta que esto era una promesa de Dios, que a Cristo tenía que pasarle todo esto. Ese es el plan del que Pedro habla en su primera carta, donde dice que Dios tenía un plan preconcebido, y era de cómo iba a salvar a la humanidad, de qué forma era que iba a darnos redención, y era a través del sacrificio de Cristo. Ese es el plan predeterminado de Dios. ¿Cómo lo entendemos? En el libro de Hechos capítulo 2, creo, vamos para allá para que lo leamos aquí, que Pedro, que es el que habla de ese plan preconcebido de Dios, no solamente lo hace en su primera carta, sino que también lo habla aquí en el libro de los Hechos, cuando está recién crucificado Cristo y ha resucitado, ascendido al cielo. Vemos como Pedro, cuando está exponiéndole a los mismos israelitas que habían acabado de dar su voto, como lo leímos aquí en Marcos 15, 19 en adelante, que dieron su voto, 15, 6 en adelante, perdón, y vimos toda la historia cómo ellos daban el voto y gritaban que se le crucificara a Cristo, y Pedro los acusa. Y entonces aquí Pedro en el capítulo 2 de Hechos, verso 22, 23 dice lo siguiente, vamos a ver desde el 22, varón israelita, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo lo aprobó? ¿Cómo Dios dio testimonio de que Cristo era realmente quien decía ser y que Él era el enviado por Él? Vamos a ver lo que dice Pedro, que varón israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mire lo que está diciendo Pedro aquí. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, ¿quién eran esos inicuos? Los romanos, lo que está hablando aquí Marcos. Luego le llevan, entonces lo que quiero es que analicemos toda la escena. Estos que les llevaron, que ya era un plan predeterminado de Dios, que ellos tenían que llevarlo, sus inicuos, incrédulos, tenían que llevar a Cristo y matarlo, iba a morir en manos de ellos. Y Pedro está acusando a los israelitas, por manos de ellos ustedes lo mataron, porque ellos fueron los que incitaron para que fuera condenado a muerte nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos incrédulos que no tenían idea de quién era el Dios verdadero, mucho menos iban a tener idea de quién era Cristo, una promesa de Dios, como dice Pablo en el capítulo 13 de Hechos, una promesa de Dios a nuestros padres, dice Pablo, pero cumplida a sus hijos, nosotros, dice Pablo, incluyéndose él como los hijos de los padres a los que fue hecho esa promesa, que es Cristo, cuando se le promete a Abraham. Entonces, si estos hombres eran unos inicuos, incrédulos, no tenían ni idea de quién era el Dios Todopoderoso, mucho menos tenían idea de las promesas de Dios, y una de las promesas de Dios era Cristo, el Mesías prometido, el ungido, el siervo de Dios, el que se anunció por medio de todos los profetas, el que se anunció por todo el marco escritural, desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo.
Entonces, si ellos no entendían quién era Cristo, se iban a arrodillar delante de él para orarle. No, es una locura. Ellos se arrodillaban era para burlarse de él, pero se usa la palabra proscuneos para describir la acción de que se postraban delante de él o se ponían de rodillas. Y se usa la palabra proscuneo. Entonces los romanos también adoraron a Cristo sin ni siquiera creían en él. Los demonios, como vimos la semana pasada o el video pasado, adoraban a Cristo, tenían miedo de que le temían porque sabían la sentencia que venía con Cristo y que a Cristo Dios le entregó en sus manos el juicio de vivos y de muertos, como le dice el libro de Juan en su capítulo 5. Entonces, es claro que cuando se usa la palabra proscuneo no es para decir que Cristo fue adorado, es simplemente para describir una acción. ¿Cuál es la acción? Postrarse, ponerse de rodillas, rostro en tierra, hacerle reverencia. Eso es todo. Unos se postraron para hacerle reverencia, otros se postraban para pedirle, pero siempre reconociendo quién era él. Recordemos todos, muchachos, mire, revisen las escrituras. Eliseo se postró ante Elías y Elías no era Dios. Luego a Eliseo se le postra también y Eliseo no era Dios. David se postra muchas veces delante de Saúl y Saúl no era Dios. David se postra también delante de Jonatán, hijo de Saúl. Tampoco Jonatán era Dios. Jonatán se postra también varias veces delante de David, rostro en tierra. David tampoco era Dios. Esta mujer, Abigail, que terminó siendo esposa de David, también se postró varias veces delante de David, rostro en tierra, y David tampoco era Dios. Tanto que entender. A Elías, a Elías también se le postraron rostro en tierra, muchas veces, y eso no lo convertía en Dios. Y él tampoco paraba a las personas que se inclinaban a hacerle reverencia o se arrodillaban delante de él, no los paraban ni les corregía. Y ninguno de sus hombres hizo eso. Entonces, ¿eso los convierte en dioses? No. Es que argumentos los que se tiene para decir que Cristo es Dios son unos argumentos absurdos, porque es más fácil seguir apegados a un grupo y seguir defendiendo cosas que otro razonó, que razonar con la misma escritura, que reconocer que realmente tenemos una versión, que hay que revisarla con mucho cuidado, que tenemos que ser responsables, como le dice Pablo a Timoteo, en lo que requiere diligencia, no siendo perezosos. Procura, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como un obrero que usa bien la palabra de verdad y que no tiene que avergonzarse. Es ante Dios que tenemos que presentarnos como obreros aprobados, no delante de los hombres. Y el hombre que busque gloria de hombres, eso va a tener gloria de hombres, pero tenemos que buscar gloria, honra y alabanza de Dios, no de los hombres. Y no estoy viendo que Dios nos va a alabar a nosotros, sino que la gloria y la alabanza que debemos nosotros buscar es la de Dios. Y Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Y se los voy a leer. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo hablando acerca de los que se creían israelitas porque eran de esa nación. Y Pablo dice, no, es que israelita no es el que nace, el que lo es nacido de la carne, no el que lo es de corazón. La circuncisión que vale, que era para ellos un rito y era una señal para ellos que Dios puso cuando hizo un pacto con Abraham. La circuncisión que vale la del corazón. Lo mismo es hoy en día. El cristianismo verdadero es el que está en el corazón de la persona, que tiene el poder para que la persona sea transformada, para que empiece a añadirle cada día esos ingredientes que hay que añadir a la fe que estamos profesando. Ingredientes que encontramos en la carta de Pedro, en su segunda carta. Y aquí en la carta de Pablo a los Romanos, dice Pablo lo siguiente, y se los voy a leer desde el verso 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, lo mismo diría el cristianismo que profesan muchas personas hoy en día. Si el cristianismo de muchas personas que tiene y que tanto se jactan solo sirve para quebrantar la ley de Dios, ir en contra de sus propias enseñanzas, ¿de qué le sirve? No hay nada. Entonces dice Pablo, si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, el que no era de la ley, el que no era circuncidado y guardaba las ordenanzas de la ley, no está refiriéndose a las fiestas que ellos tenían, sino a la forma de vivir santa para Dios, un temor de no hacer las cosas que iban en contra de la ley de Dios. Y Pablo dice, si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, no se refiere a las obras, a las fiestas, sino a la obra de obedecer los mandatos de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con estos libros escritos, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino
pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la persona que cumple la ley de Dios, la alabanza que se le va a dar no viene de parte de los hombres, sino de Dios mismo. Es Dios quien va a tener su obra como correcta, es Dios quien nos va a dar el aval. ¿Está enseñándolo bien o está enseñando lo malo? ¿Está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Está buscando gloria de hombres o gloria de Dios? Es Dios quien nos va a dar el galardón. Es Dios quien lo va a hacer. Entonces, ¿por qué queremos seguir aferrados a argumentos absurdos como estos? No, es que Cristo fue adorado y lo permitió y eso hace que sea Dios. ¿Cuáles son las pruebas que tiene para que digan que fue adorado? No, es que mire, se le postraron, hicieron reverencia. Eso no significa nada. Postrarse no es nada. No significa que sea Dios ni que lo estaban adorando, porque muchísimos hombres antes de él lo hicieron. Y eran hombres de Dios a los que le hicieron esa acción de postrarse delante de ellos. Y ellos no impidieron tampoco que se arrodillaran. David no impidió que se arrodillaran delante de él, ni Jonatán, ni Saúl mismo cuando David se arrodilló delante de él varias veces. Y eso no convirtió a Saúl en Dios. A Samuel mismo también se le postraron de rodillas, a Samuel, el profeta Samuel. Y el juez, el último juez que tuvo el pueblo de Israel, antes de que pidieran rey, que el primer rey que se les dio fue Saúl. Y eso no los convertía a ellos en dioses. No solo que se les postraban, sino que ellos tampoco impedían la acción de postrarse delante de ellos, y eran hombres de Dios, la mayoría de ellos exceptuando a Saúl. Entonces, es revisar, es tener la humildad para revisar realmente qué es lo que entendemos, porque ¿será que nosotros somos capaces de burlarnos de Dios, de engañar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos realmente en la escritura? Los argumentos que supuestamente tenemos como bases tan sólidas, ¿son tan sólidas realmente? Y lo que acabamos de leer aquí, estos soldados, esos inicuos, que ya estaba predestinado por Dios que así tenía que ser, ya Dios había predeterminado que así tenía que ser la muerte de Cristo. El mismo pueblo de Israel lo iba a entregar y iban a matar a Cristo a través de unos incrédulos que eran los romanos. Y estos incrédulos se postraron para hacerle reverencia después de que lo golpearon, lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona de espinas, lo escupieron y luego se arrodillaban delante y le decían, salve rey de los judíos. Y se usa la palabra proscuneo. Entonces, porque se usó la palabra proscuneo, ellos lo estaban adorando, si no sabían ni quién era él. Todos se burlaban de él, para ellos él era uno más, el que podían menospreciar y burlarse de él, y listo, eso es todo lo que era para los romanos Cristo. Un simple condenado a muerte, que no merecía ninguna honra, ni nada, ni respeto ninguno. A excepción del centurión que ya lo vio cuando murió, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Entonces, seguimos teniendo la invitación, sigamos descubriendo la escritura. Ya para el próximo video vamos a continuar con el libro de Lucas. Ese sí ya tiene un poquito más de menciones en cuanto a que se postraron delante de Cristo, que no aparece la palabra proscuneo, pero he querido hacer el sondeo, puede que alguno se me haya pasado, no sé, igual lo estoy haciendo renglón por renglón buscando dónde se registró la acción de postrarse, ponerse de rodillas o hincarse delante de Cristo y qué palabra se usó, para tener en cuenta todas las veces que se llevó a cabo la acción de postrarse delante de Él, lo cual usa como un argumento de que Él permitió y eso lo convierte en Dios, ¿no? Vuelvo y ratifico, Dios nunca prometió hacerse hombre, jamás. Pueden mostrar eso en la escritura, jamás. Y ahí tengo un estudio que tengo que mostrar acerca de eso, de que cuando Dios dice yo mismo iré y los tomaré, los llamaré, como dice en Ezequiel 34, en Isaías muchas veces. Es una forma que Dios tiene de hablar, pero no está diciendo que, o conlleva con eso, que porque Dios diga yo iré y estaré en medio de ellos, eso quiere decir de que Dios realmente iba a habitar en forma de hombre entre nosotros. No, es una forma que Dios tiene de hablar y se puede probar claramente con la escritura. Les queda extendida la invitación para todos los que ven este video y que la bendición de Dios el Padre y de Cristo su Hijo, el único intermediario que existe entre Dios y los hombres, sea sobre todo los que queremos realmente buscar la verdad, los que saludé al principio, que la bendición de Dios Padre y del Hijo sea sobre todos ustedes, sobre sus familias. Escudriñen la escritura, muchachos, no le crean a un hombre, incluido yo. Escudriñen la escritura, seamos como los judíos que habían en Berea. Cuando Pablo y Bernabé les predican, ellos registran las escrituras para ver si es cierto. Nosotros tenemos muy fácil acceso a las escrituras
para poder ver qué es lo que realmente nos enseña. No pertenezcamos a hombres, pertenezcamos a Cristo. No seamos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cristo, no seamos únicamente de Cristo, de nuestro Señor. Y por ende vamos a ser de Dios, como lo dice Pablo en la carta a los Corintios. Nosotros somos de Cristo y Cristo pertenece a Dios. Y eso nos hace que seamos de Dios. Quedamos para la próxima, que la bendición de Dios Todopoderoso y de Cristo su Hijo, nuestro Señor, sea sobre todos nosotros. Amén y hasta la próxima.